A continuación, nuestro podcast En esto pensad, y quien les habla el pastor Plinio Orozco. En nuestros podcasts anteriores hablamos acerca de los peligros que enfrentamos cuando vemos pornografía. Hablamos acerca de las razones por las cuales este pecado se vuelve una adicción. Hablamos de cómo este pecado distorsiona y afecta enormemente nuestro cerebro. Y hablamos también de cómo la pornografía afecta nuestras relaciones. Pero en nuestro último podcast hablaremos acerca de las herramientas que nuestro Dios nos ha dado para vencer este pecado. Quisiera comenzar nuestro podcast citando al pastor C.J. Mahaney en su libro Sexo, Romance y la Gloria de Dios. Y él dice lo siguiente acerca del sexo. El sexo es un don de Dios, un don para ser disfrutado por un hombre y una mujer exclusivamente dentro del matrimonio. Está supuesto a lograr varios propósitos claves: unión, intimidad, comodidad, placer y diversión, crear vida y protección de la tentación sexual. Una visión bíblica del mundo incluirá la convicción de que el sexo fue creado por Dios, es fomentado por Dios y a fin de cuentas le trae gloria a Dios cuando es disfrutado por el esposo y su esposa dentro del pacto matrimonial. Vivimos en una sociedad llena de inmoralidad sexual. Los tiempos cada día son peores. Este pecado se vuelve cada vez más progresivo. Anteriormente los hombres solían esconder sus indecencias, pero hoy en día los actores porno son celebridades. Los desfiles de ropa interior son televisados a nivel nacional y la desnudez en los dramas de televisión por cable es la norma. Hemos pasado del secreto escandaloso a la aceptación abierta. Pero hay algo todavía más grave concerniente a este pecado. Demasiadas personas piensan que han luchado con la tentación cuando han orado por la liberación y esperaban que el deseo desapareciera como por arte de magia. Y yo quiero decirte que eso es demasiado pasivo para vencer este pecado tan terrible. Muchos viven en las sombras luchando solos y sin esperanza. Dentro de nuestras iglesias locales tenemos hermanos y hermanas amados que han caído presa del placer temporal que produce el ver pornografía. Algunos no piensan hacer nada al respecto y otros no saben qué hacer. Por eso quiero que veamos juntos algunos consejos que la Biblia nos provee para vencer este pecado. Y veremos que la lucha contra este pecado no es pasiva, sino activa. Así que lo primero que quiero aconsejarte es: di sí a la comunión con Dios. Juan capítulo 15, versículo 4 nos dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El mandamiento en nuestro texto no es llevad fruto. El mandamiento en nuestro texto de Juan 15 es permanecer en él. Jamás llevaremos fruto si no permanecemos en Cristo. La piedad comienza con la devoción a Dios. El temor a Dios comienza con la devoción a Dios. Esto implicará entonces acercarnos a Él aun cuando no tengamos deseo. Necesitamos echar mano de los medios de gracia para poder tener comunión con aquel que nos ha salvado, con aquel que derramó su sangre en favor de nosotros. El poder que necesitamos para vencer este pecado y otros pecados se encuentra en la relación personal con Cristo. Muchas veces estamos enfocados en llevar fruto y llevar fruto y llevar fruto, y esto es correcto. Pero el peligro que enfrentamos cuando divorciamos los frutos en nuestra vida de la devoción a Dios, el peligro que enfrentamos es el legalismo. Por eso es muy importante entender esto y poner cada cosa en su lugar. Debemos empezar con la devoción a Dios. El cristianismo comienza con una relación personal con Dios a través de los méritos de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Así que si quieres vencer este pecado, di sí a la comunión con Dios. Debes ser ferviente en esto, en dependencia de la gracia divina, porque esto es algo que no puedes lograr tú solo. Es allí en tu intimidad con el Señor donde encontrarás el poder y los recursos divinos para vencer este pecado.
Mi segundo consejo para ti es el siguiente. Di no a cada pensamiento lujurioso en 5 segundos. Un puritano decía que si no odiamos la tentación, jamás odiaremos el pecado. Y el problema de muchos que queremos vencer este pecado es que no odiamos la tentación. Somos muy fáciles para ceder a ella y cuando nos damos cuenta ya estamos en medio de este pecado. Recuerda, si no odias la tentación, si no odias aquellas cosas que te inducen a este pecado, jamás lo odiarás. O como bien digo John Owen, mata el pecado o te matará a ti. Así que golpea rápido y golpea fuerte. La Biblia nos enseña a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Así que di no a cada pensamiento lujurioso. Mantente a kilómetros de distancia de aquellas cosas que te llevan a caer. Recuerda, si no odias la tentación, jamás odiarás el pecado. Lo tercero que tengo que decirte es, di sí a la satisfacción superior en Cristo. Decir no será suficiente. Debes pasar de la defensa a la ofensiva. La Biblia llama a la lujuria deseos engañosos en Efesios capítulo 4. Ellos mienten. El pecado nunca te da lo que te promete. Prometen más de lo que pueden cumplir. El engaño es derrotado por la verdad. La ignorancia es derrotada por el conocimiento. Así que debemos llenar nuestras mentes con las promesas y los placeres superiores de Jesús. Debemos entender y creer que Cristo es mejor que la pornografía, que la gloria de Dios es mejor a la pornografía. Di sí a la satisfacción superior en Cristo. Mi cuarto consejo para ti es el siguiente. Di sí a las promesas de Dios y no a las promesas del pecado. Recuerda que fuiste creado para atesorar a Cristo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Más de lo que tú atesoras el sexo o el azúcar. Más de lo que tú atesoras a tu familia. Más de lo que tú atesoras el dinero. Si tienes poco amor por Jesús, estos placeres triunfarán. Así que recuerda, di sí a las promesas de Dios y no a las promesas del pecado. Y en quinto lugar, yo quiero darte este consejo. Di sí a la rendición de cuentas. Es orgulloso no admitir que necesitamos ayuda. La Escritura nos enseña que antes de la caída Dios le proveyó al hombre una ayuda idónea. Somos seres necesitados de ayuda. Imagínate si esto fue antes de la caída, ¿cuánto más será ahora que el pecado entró al mundo? Es una actitud orgullosa no buscar ayuda. Así que busca el apoyo y el consejo de tu pastor y de hermanos maduros y sabios en la fe que hayan transitado por la misma batalla. Busca hombres en tu iglesia local que hayan permanecido en libertad con respecto a este pecado y que ellos puedan ayudarte. Pide que oren constantemente por tus luchas y tentaciones. La carga es más liviana cuando otros conocen tu pecado y te señalan a Cristo. Incluso si eres casado, es muy importante que encuentres apoyo en tu esposa. No tengo el tiempo para darle algunos consejos a las esposas cristianas de cómo ayudar a sus esposos que luchan con la pornografía, pero es muy importante que te apoyes en ella. Confiésale tu pecado a ella. Que ella ore por ti, por tus luchas, que te pueda exhortar con amor y llevarte a Cristo. Así que di sí a la rendición de cuentas. Y mi último consejo para ti es, di no al desánimo. Así es. Huir de la pornografía es una guerra de toda la vida. Esta es una guerra que trae mucho agotamiento a nuestros cuerpos y almas. Si has caído de nuevo, no te desanimes. Más bien corre al trono de la gracia y confiesa tu pecado. Clama a Dios por su gracia capacitadora y que diariamente te conceda un genuino arrepentimiento. Apóyate en el poder del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Sin el poder del Espíritu Santo no podrás continuar. Pero sobre todo, mi amado hermano y amigo, no te rindas. No te rindas. Así que di no al desánimo. En conclusión, ¿tengo yo lo que necesito
las fuerzas y los recursos para honrar a Dios en mi sexualidad? Pues si creemos la promesa del Evangelio, entonces la respuesta es sí. Así que ahora yo, por el poder del Evangelio, yo tengo todos los recursos para elegir obedecer a Dios. Y esta obediencia surge de mi fe, porque este pecado de la pornografía, de la inmoralidad sexual, encuentra su raíz en la incredulidad. La fe de que Jesús es capaz de proveerme el poder para ser libre de este pecado. La fe acerca de lo que la Escritura dice acerca de mis luchas, que ya el pecado no se enseñorea de mí. ¿Tú puedes creer eso? Creer esto conlleva al poder para obedecer. No olvides esto. El verdadero gozo se encuentra en la voluntad de Dios. Como bien decía un siervo del Señor, el mundo miente y promete que seremos felices y libres si simplemente abandonamos nuestros caminos prudentes y seguimos nuestras pasiones. Como alguien que se ha sentado con personas que han recorrido ese camino, déjame decirte lo que te espera al final. Dolor, quebrantamiento y desesperación. No creas las mentiras del mundo. Jesús nos ofrece algo mucho más grande que los placeres menores de este mundo. Nos da a sí mismo. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y el deleite de conocer a Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos ofrece una búsqueda más estimulante y satisfactoria. Así que espero que Dios te ayude, como lo ha hecho conmigo, a ser libre de este pecado. Toma cada uno de estos consejos y aplícalos en dependencia de la gracia divina. Recuerda, nuestra lucha contra este pecado no puede ser pasiva, debe ser activa, y la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos a permanecer en libertad.